Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo tengo el lujo de presentar hoy a nuestros invitados, Ana María Súa, una de las escritoras pues, más originales, más prolíficas del panorama de la literatura hispanoamericana actual, y a Juan Casamayor, que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero me encanta estar hoy aquí compartiendo esta mesa. Es uno de nuestros grandes editores en España. Gracias, Beatriz, por invitarme a moderar esta mesa fantástica. Voy a recortar porque se nos ha hecho un poco tarde, pero voy a dar algunas pinceladas sobre Ana María Súa. Bien, Ana María cuenta en la actualidad con más de 40 libros publicados, en los que ha incursionado prácticamente en todos los géneros: poesía, cuento, novela, microrrelato, libros infantiles. Una trayectoria por la que ha alcanzado un reconocimiento internacional indudable, que está especialmente ligado, ese reconocimiento muy especialmente ligado también a sus colecciones de microrrelatos. En novela, en 1980 ganó con Soy paciente el premio de la editorial Losada. Luego tiene toda una serie de novelas. La verdad que no voy a estar leyendo sus títulos porque los tenéis para los interesados en la página web de Ana María. Si ponéis Ana María Súa os va a salir su página web y está maravillosa porque están todos sus libros de cuentos, todas sus novelas, todos sus libros de microrrelatos. Las últimas novelas, Gorda, Hija, son novelas fantásticas. En cuanto a sus libros de microrrelatos, más de una decena, contando también con los recopilatorios, testimonian una imaginación que yo diría prodigiosa, siempre trazada con un gran sentido del humor, que es una de sus señas de identidad. Sobre el género del microrrelato ha expresado su predilección con una frase que a mi parecer lo condensa también en pocas palabras. Dice Ana María Súa: el placer, el microrrelato, sobre el microrrelato, el placer de la máxima concentración de significado en la mínima cantidad de significante, un estilo de belleza cercano al de la poesía, que me parece una definición maravillosa. Como decía, también ha escrito libros de cuentos, en los que siempre, como en los microrrelatos, traza con profundidad a sus personajes a través de ese humor, la parodia, la ironía, pero siempre con una permanente reflexión sobre el sentido y la finalidad de la vida. Toda esta trayectoria le ha valido muchos premios, no los voy a leer aquí, pero está con Esplatino, la beca Guggenheim, el Premio Nacional de Literatura, el primer premio iberoamericano Juan José Arreola de minificción, en fin. Muy condecorada, por supuesto, y ha trabajado también como guionista de cine, periodista, publicista, ha adaptado algunas de sus novelas a la gran pantalla, y además de todo ello ha escrito también literatura infantil, que es otra de sus grandes facetas. Ha sido traducida a 16 idiomas y, bueno, pues yo quisiera añadir algo después sobre el cuento del que vamos a hablar, pero antes de ello quería terminar la presentación de Ana María, que he recortado, diciendo que en suma todo su universo narrativo es un mundo de ficción que, usando sus propias palabras sobre el sentido de la literatura, enriquece la vida, amplía las posibilidades mentales, da alas a la fantasía y a la comprensión del mundo. Juan Casamayor, bueno, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, un doctorado sobre literatura española del siglo XVIII, y a lo que vamos, en 1999 funda, junto con Encarnación Molina, la magnífica Páginas de Espuma, sello independiente que se ha convertido pues, en la editorial de referencia en el género del cuento en castellano. En el catálogo, que también podéis ver entrando a Páginas de Espuma, están los principales escritores contemporáneos del cuento, muchos de ellos hispanoamericanos, que se han difundido en España gracias a la labor de Juan Casamayor,
pero también en la colección hay clásicos de la literatura universal en el género del cuento. Y además el sello editorial cuenta también con ensayos, crítica literaria, memorias, diarios, libros de viaje y epistolarios. Desde el año 2008 la editorial mantiene sedes en México y Argentina. Bueno, mucho más podría decir sobre Juan Casamayor, pero como vamos ya más justos de tiempo, simplemente quiero decir que tenemos el privilegio de tener con nosotros a uno de los grandes difusores del género en la literatura escrita en español, del género del cuento. La última colaboración entre Ana María Súa y Juan Casamayor y la editorial Páginas de Espuma la tenemos aquí, El cuerpo roto, sobre el que les voy a dar una pincelada muy personal para dejarles ya hablar a ellos sobre el libro. Bueno, gracias a este acto he tenido la suerte de ser una de las primeras lectoras de este libro, compuesto de 12 relatos que a mí me están resultando, no lo he terminado, fascinantes. El tratamiento del eje que lo atraviesa, que es la enfermedad y la muerte, pero con una dosis de humor muy importante, y con una maestría técnica maravillosa, atrapa al lector y lo interpela de forma directa. Es decir, es un libro que yo siento que nos habla a los lectores, que nos interpela, en el que reconocemos situaciones, personas cercanas. La enfermedad es algo que a veces o hemos vivido nosotros mismos o hemos tenido muy cerca, ¿no? Y entonces uno va reconociendo toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los resortes más íntimos del ser humano. Yo, cuando abrí el libro, mi amor por los gatos me llevó en el índice a empezar de forma anárquica. No empecé por el primer cuento y vi que uno se titulaba Cuidar un gato a secas y digo, voy a por él. En ese cuento sentí que Ana María Súa me estaba hablando. Me había interpelado directamente con toda una serie de reflexiones vitales que tienen que ver, como digo, con la intimidad. Lo primero, el personaje y su gato. No voy a contar el contenido para no desvelarlo, solo diré que el gato, como el mío, es medio arisco, pero busca compañía. Él busca compañía. Y el personaje protagonista, que experimenta casi una atonización a lo largo del relato, porque al principio no es muy amigo, se llama Tadeo. Y eso no te lo he dicho, mi gato se llama Tadeo. Oh, con lo cual, increíble. Pero más allá de la anécdota, el relato me habló y me hizo detenerme en cuestiones como la soledad, la resignación, la apatía, la compasión, la búsqueda del otro, todo concentrado en un llanto que sintetiza la profundidad del cuento. Después decidí empezar por el principio, con el primer cuento, que me golpeó muchísimo, con el relato de una vivencia tan dura como es la noticia del sufrimiento del cáncer, por haberla vivido de cerca con personas muy queridas. Y a pesar del golpe, no podía dejarlo de leer. La clave, la forma de contarlo, con su combinación entre lo terrible, lo inevitable y el humor que lo salva todo. Ese ensamblaje perfecto me atrapó hasta el final cuando, como lectora, pude descansar y reposar todo ese sufrimiento contenido y transmitido a lo largo de páginas con la palabra exacta, la más certera, con un estilo lapidario, enérgico, a veces cortante, un ritmo por momentos torrencial. Me pareció deslumbrante el relato. Después, y ya voy terminando, leí la entrevista a Ana María Súa que le hicieron en Diario Información de Alicante a propósito del acto de hoy, en la que la explicación de esa identificación del lector con esas historias de enfermedad y muerte, bien por haberlas vivido o por estar cerca de ellas, es comentada por Ana María Súa con estas palabras. Dice en la entrevista: cada libro es un viaje a la mente de otra persona. Es casi una transmigración de almas. Cuando uno lee un libro, está mirando el mundo a través de los ojos de quien lo escribió. Es el viaje más extraordinario posible. Pues bien, antes de seguir con mi lectura, inspeccioné el libro y en su última página descubrí dos cosas. Descubrí que yo era una de esas primeras almas en que se producía esta transmigración, porque dice, este libro se terminó de imprimir el 12 de noviembre de 2025, o sea, hace nada. Y que
nota, segunda cosa que descubrí, contenía esta preciosa dedicatoria encubierta que les leo para ir terminando. Dice, este libro se terminó de imprimir el 12 de noviembre, 88 años después del nacimiento del lector zaragozano, primero lector, y el médico humanista Fernando Casamayor Toledo, que practicó desde la neurocirugía la proximidad y el cuidado del paciente y que ayudó a impulsar la Organización Nacional de Trasplantes en España. Una entrega de toda una vida para que los cuerpos rotos, que es el título, sanaran. Claro, busqué aquel nombre que contenía el apellido del editor, Casamayor, y en varios artículos conocí mejor a este protagonista de la medicina de nuestro país. Su nombre no aparecía como es habitual en una dedicatoria en las primeras páginas, sino al final, como en un segundo plano en el que a veces quedan los grandes nombres de la historia. Entendí entonces que su aparición en la última página tenía la potencia de cierre de este libro, o sea, del cierre de estas historias de cuerpos rotos que, como reza el título del primer cuento se titula Son un canto a la vida. Con ese canto y con nuestros invitados les dejo para hablar de este libro y de todos aquellos temas que vayan surgiendo. Si queréis empezar, Ana María y después Juan. Bueno, creo que Juan es el que va a empezar ahora, ¿verdad? Porque, como queráis. Sí. El diálogo. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo estáis? En primer lugar, muchísima ilusión de ver a Ana María Súa, a mi querida Ani, a mi amiga Ani, que no he tenido todavía la fortuna de verla en directo como estáis todos vosotros allí, pero eso se va a producir en breve. Y muchas gracias de verdad a la Universidad de Alicante y especialmente al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti por este encuentro, ¿no? Que es que nos permite poder hablar del último libro de Ana María Súa, pero también de toda una trayectoria en torno a la brevedad. No gratuitamente en este país y por extensión en la cartografía del español se le ha conocido como la reina del microrrelato. Semejante título nobiliario tiene que ver con una maestría, y es una maestría de concepción, de poética y de sensibilidad hacia lo breve. Ana María, a lo largo de su obra, y en este último libro se ve muy patente, ha hecho una reflexión y un recorrido que siempre ha ido de lo brevísimo a lo breve y de lo breve a lo brevísimo, y a partir de ahí ha creado todo un árbol realmente de posibilidades lectoras. Yo a Ana María la conocí hace casi tantos años como tiene Páginas de Espuma, que ya son 26 años. Publicamos su primer libro de microrrelatos en España, Temporada de Fantasmas, y abrió una estrecha relación no solo literaria, sino también de amistad. Tanto en una orilla como en otra, que es algo que da una dimensión muy importante. Los libros de Ana María Súa se leían, se escribían en su casa, pero también se editaban, se conversaban y se dialogaban en el salón de su casa cada vez que yo iba a Buenos Aires, y a partir de ahí se ha generado toda esa obra de microrrelato especialmente que se ha ido desglosando con distintos títulos en Páginas de Espuma, como Temporada de Fantasmas, Fenómenos de Circo, La Guerra, luego un majestuoso libro, Cazadores de Letras, que reúne su minificción casi completa, porque Ani sigue escribiendo microrrelatos, no constantemente, pero cuando vienen muchos. Que tiene esa forma de escritura. Hoy nos centramos más en su capacidad de trabajar con el cuento con una extensión que no me importa tanto que sea breve, sino el trabajo de la elipsis, del silencio y de la complicidad con el que siempre ha trabajado Ana María Súa. Ya dio nota de ello en una antología impresionante titulada Contra el Tiempo,
que hizo una jovencísima y desconocida escritora entonces que se llamaba Samantha Sweeney. Desde todo ese trabajo que ya veis que llevamos, bueno, da vértigo decirlo, Ani, casi 30 años trabajando con los textos, hemos llegado a este libro que a mí en especial era realmente un libro que sobrepasaba la dimensión del lector y del editor. El hombre estaba también en ese libro. Y ya se ha dado alguna pista en la primera presentación. Mis padres y mis abuelos eran médicos. Mis padres y mis abuelos, por lo tanto, eran sanadores de cuerpos rotos. La salud siempre ha estado en la mesa de mi casa. Siempre se ha hablado de temas médicos y más allá de la enfermedad o de la falta de salud, sobre todo se ha hablado del esfuerzo, de la dignidad y de la belleza que hay en la recuperación y el cuidado de los cuerpos. De esto puede ir también el cuerpo roto. El cuerpo roto es un viaje no exento de algo que a veces en Ana María Súa se puede considerar en un segundo plano, pero es una inmensa capacidad de visión poética y conmovedora. Ana María Súa muchas veces se habla de su inmensa arquitectura en sus discursos narrativos, que habla de ese humor único que tiene, que se mueve entre la ironía fina y el humor abierto, pero si en alguno de sus libros esa poesía existe, es en El cuerpo roto. ¿Qué se va a encontrar el lector y la lectora con El cuerpo roto? Pues es un libro circular, ¿no?, donde lo biográfico, lo literario, la memoria, y se reúnen a partir de esos personajes que atraviesan nuestras vidas, que cuidan o son cuidados, de cuerpos que, como todos, envejecen y en algún momento se deterioran. Pero más importante de que todo ese espacio de reflexión en torno al cuerpo, lo que más me maravilla es el mapa, toda una geografía de posibilidades vitales que tenemos ante la vida. La vida, en el fondo, hay algo de lucha constante, y el libro trabaja con todo ese tipo de luchas, y el libro al final es un libro esperanzador, luminoso y realmente muy, muy conmovedor, como he dicho antes. No me quiero extender mucho más, me gustaría mucho que fuera un diálogo, pero estas primeras palabras de agradecimiento y de conocimiento y cercanía a Ani las quería decir, y de verdad que muchas ganas, Ani, de darte un abrazo inmenso, y muy pronto ya nos veremos para hacerlo realidad. Bueno, debo decir que entendí muy poco de todo lo que dijo Juan, porque estamos con un problema de sonido, Juan. Así que, pero bueno, ya me lo puedo imaginar. Y en todo caso, lo que yo quisiera contar es lo que me pasó a mí en nuestra relación escritora-editor, que fue algo para mí muy importante. Yo creo que nunca había tenido de verdad un editor hasta toparme con Juan. Yo estoy publicando, bueno, literatura infantil en un montón de editoriales, pero mis libros para adultos los estoy publicando en Planeta, en MC, que en Argentina es parte de Planeta. Y bueno, y allí los editores no es que no sean buenos editores, sino que trabajan de una manera bestial, a presión, tienen la obligación de sacar adelante una cantidad de libros completamente disparatada, y bueno, y entonces con los escritores que más o menos escribimos bien, bueno, pues ya, sí, lo que uno escribió está bien escrito, está, y así se publica y listo. Es muy raro y muy pocas veces he tenido la oportunidad de trabajar realmente con un editor. Y es muy importante, porque ¿qué es un editor? En primer lugar es un gran lector.
Eso es un editor, eso es lo que uno espera, eso es lo que un escritor espera de un editor, que sea un gran lector. Y yo siento que hay como un arco entre el primer libro que publiqué con Juan, que se llama Temporada de Fantasmas, un libro de microrelatos, hasta este libro que se llama El Cuerpo Roto, y no es de microrelatos sino de cuento breve. Pasaron, o sea, tantos años después, tuve experiencias parecidas. O sea, cuando yo iba a publicar Temporada de Fantasmas, bueno, era el primer libro mío que se publicaba en España, y yo dije, bueno, microrelato, ¿qué saben los españoles de microrelato? Bueno, me están pidiendo un libro, bueno, voy a juntar todos los restos y requechos que me quedan de otros libros y con eso armo algo y se lo mando y ya. Y le mandé eso a Juan. Y cuando Juan leyó eso, me lo devolvió con marcas y correcciones y diciendo, bueno, aquí quizás este final, o yo creo que esto necesita un cambio, y de pronto tomé conciencia por primera vez de que el libro que yo le había mandado no era un buen libro. Eso no era un buen libro. Y las observaciones de Juan no me servían exactamente, porque siempre a los escritores nos sucede eso. O sea, muchas veces no nos sirve la solución que nos proponen, pero sí nos sirven que nos marquen el problema. Y entonces dije, bueno, aquí he dado con un lector. Cuando yo leí los comentarios de Juan, dije, he dado con un lector de verdad. Y se merece un libro de verdad, se merece un libro de primera y no de segunda como es este. Y me puse a escribir, y yo que suelo tardar varios años, alrededor de 3 años, en escribir un libro de microrelatos, pero bueno, este era más breve, y en unos pocos meses pude escribir un libro nuevo, un libro diferente del que yo le había presentado en primer lugar, y fue Temporada de Fantasmas, un libro del que estoy muy orgullosa y que siento que le debo a Juan, y así salió Temporada de Fantasmas. Con El Cuerpo Roto pasó algo comparable, tantos años después, y digamos, para un escritor también es fácil lo que los argentinos llamamos creérsela, ¿verdad? Creer que porque uno ya se ha vuelto más o menos conocido y porque ha recibido muchos premios y muchos aplausos, entonces todo lo que uno escribe bien escrito todo lo que uno escribe está bien. Y no es así. Todo lo que uno escribe está bien escrito. Todo lo que yo escribo está bien escrito, porque bueno, ese ha sido mi don desde siempre, desde la infancia. Todo lo que escribo está bien escrito. No todo lo que está bien escrito es bueno. No alcanza, no es suficiente con que esté bien escrito. Y entonces ese libro que yo le presenté a Juan, que todavía no era El Cuerpo Roto, tenía otro título en ese momento, era un libro donde sí, todos los cuentos estaban bien, pero no había relación entre uno y otro. Algunos eran fantásticos, algunos eran realistas, algunos eran absurdos, eran disparatados, había una especie de mezcolanza. Y Juan me dijo, bueno, Ana María, sí, está bien, es un libro tuyo y por supuesto está bien escrito y vos sos una gran escritora, etcétera, etcétera, porque además los escritores tienen que hacer eso, ¿no? Porque los autores somos absolutamente hipersensibles y estamos siempre dudando de nosotros mismos y necesitamos que el editor nos haga un poco así y nos elogie y nos diga que está todo bien. Y Juan me dijo, pero bueno, cuando yo publico un libro de cuentos en mi editorial, yo quiero que sea un libro coherente,
yo quiero que tenga algún sentido que esos cuentos estén en el libro y no que sea un rejunte de cuentos que por azar fueron a parar allí. Y bueno, la verdad es que lo pensé un poco, siempre, bueno, la primera reacción es, bueno, pero caramba, ¿cómo se atreve este hombre? Pero lo pensé un poco porque respeto muchísimo a Juan, respeto su lectura, respeto su editorial, creo que verdaderamente es hoy la gran editorial de cuentos en todo el mundo hispanoamericano. Él está publicando a los mejores autores y a los mejores cuentos de Hispanoamérica. Y entonces lo escuché y dije, bueno, tiene sentido, no estaría mal publicar un libro que fuera coherente, aunque, bueno, ya no va a ser enseguida porque voy a tener que escribir bastante. Y bueno, exactamente como me pasó con el primer libro que publiqué con Juan, con Temporada de Fantasmas, bueno, me puse a escribir El Cuerpo Roto. Y primero le pregunté si le parecía bien la temática, porque bueno, es una temática que tiene mucho que ver con mi literatura, que aparece reiteradamente en muchos de mis cuentos, de mis novelas, de mis microrelatos, el tema de la enfermedad y del cuerpo y del dolor, etcétera, etcétera. Y a Juan le pareció muy bien y le gustó mucho la idea, y además había otro sentido en el tema, y es que mi primera colaboración con Juan no fue un libro que él me publicó, sino un prólogo que yo escribí a aquel primer libro que vos vas a decir cómo se llamaba porque yo no me acuerdo el título. A ver si se me oye bien. Historias médicas. Historias médicas, exacto, historias médicas. Yo no sabía nada de Juan, no sabía que existía Páginas de Espuma, en realidad recién empezaba a existir, ese era uno de los primeros libros que publicaba, y Juan me buscó a mí, y bueno, porque no sé por qué, porque sabía que yo había escrito cosas relacionadas con la enfermedad, y me pidió un prólogo para ese libro. Entonces, bueno, cuando yo le propuse que el tema del cuerpo roto podía ser ese, el cuerpo y el dolor y la enfermedad y la medicina y la relación médico-paciente y demás, porque hay un cuento, por ejemplo, que es el único que no tiene que ver directamente con enfermedad, dolor, etcétera. Dolor sí, pero que es el tema de la pérdida de la virginidad. Pero me pareció que bueno, que también tenía que ver, caramba, con el cuerpo roto. Y cuando le propuse ese tema, a Juan le pareció muy bien, le pareció muy buena idea, y bueno, me puse a trabajar, y bueno, y pasaron años, ¿no? Pasaron un par de años, y aquí está El Cuerpo Roto, señoras y señores. Gracias a Juan. Sí, es así como fue el proceso. Para mí es muy importante que un libro de cuentos, espero que se me entienda bien, que un libro de cuentos organice y sea una unidad. Yo no publico libros con cuentos, sino libros de cuentos. No quiere decir esto que todos los cuentos tengan que tener el mismo tema, pero sí que los cuentos son independientes, pero pierden su independencia, su autonomía cuando se leen conjuntamente, aunque solo sea por el estudiado orden en el que se arma un libro de cuentos. Yo sé que hay una tendencia muy libre y perfectamente lógica de que los lectores y las lectoras lean los cuentos como un poco les gusta, pero hay que recordar que los escritores, y especialmente también Ana María Súa, reflexionan y piensan en el orden de los cuentos para colocarlos, ¿no? Claro, el tema de Annie era muy evidente. Es un tema que se mueve. Claro, si decimos solo enfermedad o salud, parece que nos estamos ciñendo a un tema espinoso, difícil, pero el libro es que va mucho más allá, porque sin duda el cuerpo que nos ocupa en este libro es un tema central actualmente en la literatura latinoamericana, sobre todo en manos de las escritoras
de principios del siglo XXI. Annie conoce muy bien este trabajo, venía haciéndolo, si rastreáis en microrelatos, en cuentos, en alguna de las novelas, y alguna novela también el tema es la salud o el cuerpo roto, era como una tendencia, una evolución literaria normal dentro de una poética muy trabajada, que hubiera un libro de cuentos atravesado por esta temática. Y hay algo además fundamental en el libro, que se considera el cuerpo roto en todas sus dimensiones. No solo es que nos vamos a encontrar a la persona que se ha deteriorado, tiene falta de salud. Está la persona que cuida, está la persona que rodea y que también debe atender a ese cuerpo roto. El libro además tiene una faceta que Dani aquí podrá compartir con nosotros, muy importante, y creo que tiene que ver con esa capacidad que tiene el libro de realmente llegar. Es un libro que la biografía y la memoria también cruzan. De hecho, el primer texto rompe los límites de lo que podríamos entender un cuento tradicionalmente y elabora un texto híbrido donde cabe la memoria, cabe la ficción, y es una puerta de entrada a distintas posibilidades. La verdad es que esa elección que se hizo hace muchos años para que hicieras un prólogo, Ani, era porque habíamos ya leído tu cercanía a este tema, y creo que este libro envuelve toda esta evolución, ¿no? Creo que es un poco así. Sí, es que Yo quería corroborar lo que está diciendo Juan, de que es un libro luminoso. Es decir, que es un libro que al mismo tiempo que trata un tema tan duro como es la vivencia de la enfermedad, la muerte también, es un canto a la vida, como el primer cuento se titula. Claro, intensifica las ganas de vivir de los personajes y además con un sentido muy vital, muy intenso. Claro, un canto a la vida es un cuento en el que, bueno, esa idea de un canto a la vida empieza siendo irónica, porque, bueno, ¿a qué se le llama cuando uno dice, esa película es un canto a la vida? Bueno, seguro que hay ahí a un parapléjico o a alguien que está sufriendo alguna enfermedad espantosa o alguna cosa por el estilo. Y entonces, eso que empieza siendo irónico, sí, un canto a la vida, termina siendo un canto a la vida. Sí. Y bueno, la superación de la enfermedad es un canto a la vida. Y ese cuento es muy autobiográfico. Tengo dos cuentos en este libro que son muy autobiográficos y que son precisamente el primero y el último, ¿no? El primero que tiene que ver con mi propia enfermedad, una situación de enfermedad, y también con un texto que yo escribí en ese momento y que después dejé allí durante 20 años y nunca más lo volví a tocar, y de pronto lo recuperé y bueno, y se transformó en un cuento. Reescribí alrededor de ese texto y con eso transformé ese texto inicial en el que yo hacía una especie de recuento, bueno, de la situación de enfermedad y además de los extraños y absurdos, en muchos casos, consejos que me daba la gente a mi alrededor, porque cuando alguien se enferma de cáncer le aconsejan las cosas más disparatadas y asombrosas, ¿no? Recuerdo un caso, bueno, una de mis hijas estuvo enferma de cáncer también, por suerte se salvó, pero bueno, en un momento dado una amiga muy querida le trajo una caja de vidrio con algodón y adentro había 50 gorgojos vivos que ella tenía que tragarse y que le iban a asegurar la curación. Y bueno, de pronto, como eso, bueno, aparecen mil ideas extrañas y bueno, y un poco
por ese lado había empezado mi texto y después fue tomando otros caminos en relación con la enfermedad. Y finalmente el último cuento es una que se llama Después de la muerte, es una crónica del velorio de mi padre y también es un cuento muy autobiográfico. Ese es un cuento que escribí hace muchos años y nunca quise publicar, quizás porque era demasiado íntimo, pero bueno, a todos les llega su momento y llegó el momento de publicar ese cuento también. Pues a mí me parece que es el final perfecto para este libro, para ese cuento. Sí. Porque además tratas ese tabú, ¿no? Que es la muerte, esa idea de la muerte, pero la tratas desde una cercanía, desde esa relación entre las hermanas y la madre y cómo van viviendo entre ellas la muerte del padre y qué es lo que ocurre después, pero todos sentimos que hemos estado en velorios en los que estas cosas pasan, ¿no? Tal y como tú las relatas y por eso es un cuento muy íntimo, pero al mismo tiempo es un cuento muy colectivo, porque yo creo que nos sentimos muy identificados en esa situación. Claro, seguramente. Bueno, yo creo que la sociedad occidental tiene una especie de complejo de culpa en relación con la muerte y nosotros sentimos o creemos que nosotros, por las características de nuestra sociedad, no sabemos lidiar con la muerte como corresponde, ¿no? La muerte es un tema tabú, la gente muere internada en hospitales, etcétera, etcétera. Pero en realidad, cuando yo he trabajado mucho con mitos y leyendas y cuentos populares de muy diversas culturas de todo el mundo, y en realidad lo que descubrí es que el ser humano no puede lidiar con la muerte. No es tan cierto que otras culturas se las arreglen mejor que nosotros, no es tan verdadero. Lo cierto es que cuando uno va a los mitos de una enorme mayoría de pueblos y culturas, se encuentra con que en el momento de la creación del hombre, el ser humano es creado inmortal. Entonces, esa es la sensación que tenemos, digamos, cuando empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos. Esa es la sensación que tiene cada uno de nosotros. Tenemos esa dualidad, por un lado la conciencia de la muerte y por otro lado la sensación de ser inmortales. Y eso se transmite a toda la cultura y en todas las culturas, o en la mayoría de las culturas, como decía, la idea es que el hombre es creado inmortal y después sucede algo que a veces es un pecado, como en la tradición judeocristiana, pero también puede ser un error, una equivocación, una venganza, y por algún motivo, de pronto, la muerte aparece. Después de la creación del hombre, después que se ha creado ese ser inmortal. Yo digo el hombre, debería decir el ser humano, ¿verdad? Porque, digamos, ya no nos referimos al ser humano como el hombre. Pero bueno, como soy vieja, tendrán que perdonarme, a veces me olvido. Y entonces... digamos, la muerte aparece después y aparece con mucha frecuencia en relación con el sexo, porque ¿qué pasa con el sexo? El sexo significa reproducción y entonces en la medida en que hay reproducción es necesario que aparezca la muerte, porque bueno, para, digamos, no sobrepoblacionar el mundo reducido, ¿no? En el que cada uno de estos pueblos o culturas se movía. Y entonces aparece la muerte, y la muerte siempre es algo inesperado, algo que llega como un castigo, como una pena, como un dolor.
nunca es algo que el ser humano esté dispuesto a aceptar buenamente. De hecho, hay un cuento que es un cuento de Medio Oriente, en el que los gusanos van a quejarse al Señor y le dicen: Señor, has creado al hombre, nosotros comemos sus cadáveres, pero el ser humano sabe que va a morir, y como sabe que va a morir está todo el tiempo pensando en eso, y como está todo el tiempo pensando en la muerte, bueno, pierde el apetito y no come, y lo que entierran finalmente son unos cadáveres muy flacos que no nos dan para nada, tenemos muy poco que comer. Entonces el Señor escucha a los gusanos y acepta su queja y crea el dinero, y desde entonces el ser humano se la pasa pensando en el dinero, se olvida de la muerte, y entonces los cadáveres bajan gorditos y los gusanos están felices. Bueno, yo antes de que nos tenga que dejar Juan, porque creo que le quedará ya poco, ¿verdad? Quería haceros una pregunta a los dos, a Ana María como la reina del microrrelato a la que se ha referido Juan, la gran autora del género cuento, y Juan Casamayor como, bueno, pues el gran editor del género en español, bueno, y en los clásicos también, pero de forma muy especial de los autores que escriben en español. ¿Cómo es la relación del género con los lectores hoy? ¿Juan? Sí, he entendido que cómo es la relación del género del cuento con los lectores y las lectoras, ¿verdad? Sí. Bueno, yo a lo largo de 30 años casi de edición ha sido una relación entre la lectura y el cuento que ha ido cambiando, sin duda. Ha sido empezar la relación como una defensa del cuento ante mi propio trabajo. Siempre se me decía que el cuento era el hermano pequeño de la novela, que era el trampolín hacia la novela, que los escritores de cuento como que tenían una menor consideración en lo literario, y esas eran las constantes en las que me moví siempre. Pronto descubrí que todas esas características de relación entre quien lee y el cuento no tenían que ver con lo creativo, tenían que ver con la consideración de la industria editorial. Es decir, y más desde este espacio, ¿no?, un centro de estudios literarios iberoamericanos, repasamos la cartografía literaria del siglo XX en español, vemos que en las distintas literaturas nacionales en español el cuento tiene mucha importancia y que tiene grandísimos creadores y creadoras. ¿Qué pasa entonces entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI para que el cuento haya perdido, digamos, en un momento perdiera esa consideración de lectura? Y es una razón que está, como digo, en el mundo de la industria editorial. Estos 25 años nos han enseñado que el cuento ha ido encontrando su espacio lector. Cada vez más. Hay muchos factores. El principal es que hay muy buen cuento. Nos encontramos en un siglo XXI con escritores y escritoras que hacen muy buen cuento, respaldado por unas posibilidades editoriales distintas, por una lectura que va creciendo. Quiero sobre todo subrayar, en relación a la lectura del cuento, el peso de las lectoras. Se habla mucho del boom de las escritoras actualmente, que protagonizan mucho la escena del cuento, pero no hay un boom de las escritoras. Las escritoras escribieron siempre. Lo que sí ha habido es un boom de la lectura, de las lectoras. Y las lectoras han decidido que leen con un sentimiento de rebeldía o un sentimiento de pertenencia a escritoras, y esas escritoras están escribiendo cuentos. Hay un hilo conductor
entre esas escritoras, estoy pensando ahora en escritoras argentinas como Clara Obligado, Ana María Súa, Luisa Valenzuela, que he tenido la suerte de conocer, y cómo ellas han creado un cauce, un río, hasta las escritoras actuales, que puede ser Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Marina Clos, etcétera, etcétera. Esa ha sido la lectura del cuento. La lectura está enriquecida gracias a este río de escritoras sobre todo, y eso, de verdad, como editor, testigo cercano a la creación y testigo a la lectura, es lo que más he podido ver el cambio, ¿no? Desde finales del siglo XX a este siglo XXI. Y esa situación no hay que olvidar, que se la tenemos que agradecer muchísimo a la labor de detrás de estas escritoras que han ido trabajando. No existiría Samantha Schweblin si no existe Ana María Súa. Eso hay que entenderlo dentro de una cronología literaria, en particular de la literatura argentina, pero en general de la literatura en español. Y por suerte estamos cuestionándonos el canon y reivindicando otros nombres, ¿no? Creando otras formas de leer, que es lo que está pasando con la lectura y el cuento. No sé si se me ha entendido muy bien. Sí que te hemos entendido. No, es que, bueno, Juan Casamayor ha creado un mercado que aparentemente no existía en España, porque las grandes editoriales decían, no tiene sentido publicar cuentos porque, en fin, los cuentos no se venden, y entonces quizás los mejores autores, bueno, sí, les publicaban el libro de cuentos, pero no hacían el esfuerzo que hacían en relación con una novela para vender ese libro de cuentos. Y el libro de cuentos quedaba ahí siempre un poco abandonado, un poco en segundo plano. Y bueno, y apareció Juan Casamayor y Páginas de Espuma y dijo, bueno, sí, aquí hay un mercado para el cuento. Y lo descubrió, así como Colón descubrió América, Juan Casamayor descubrió que existía el mercado del cuento y que existían los lectores de cuentos, y los reunió y los convirtió en adictos a Páginas de Espuma. Yo recuerdo a fines de los 70 ir en editoriales argentinas con mi librito de cuentos debajo del brazo, y era mi primer libro, nadie me conocía obviamente, y entonces los editores lo leían y me contestaban, y todos me decían, sí, está muy bien escrito, pero son cuentos, me decían. Si fuera una novela. Bueno, quizás gracias a eso es que puedo escribir mi primera novela, ¿no? Soy paciente. Pero entonces la gente cree que Soy paciente es mi primer libro de narrativa. Y en realidad cuando se publicó Soy paciente, bueno, fue la novela que me permitió romper esa especie de barrera, y detrás vino el libro de cuentos que yo ya tenía terminado, y detrás vino el libro de microrrelatos que yo ya tenía terminado y que nadie me quería publicar. Así que bueno, en aquel momento tuve que usar la novela, esa primera novela mía, como una cuña para romper esa especie de barrera, que yo creo que hoy no diría que no existe, sigue existiendo, menos quizás, porque bueno, tenemos tan extraordinarias cuentistas en América Latina, y digamos, y tenemos tan extraordinarias lectoras también. Pero la mismísima Samantha Schweblin, después de ganar el premio, el Man Booker, creo que es el que ganó en Estados Unidos, me decía que aún así no había logrado las ventas que el editor esperaba en Estados Unidos en inglés, y el editor le decía, bueno, es que son cuentos. Tremendo, y por eso me encanta ese lema, ese leitmotiv de Páginas de Espuma que dice 25 años viviendo el cuento, ¿no es cierto? Exacto. Claro.
Bueno, pues en ese sentido yo creo que es magnífico reconocer la labor de Páginas de Espuma, porque de verdad que nos ha brindado a los lectores y lectoras, me ha gustado mucho esa idea del club de lectoras, esa posibilidad de a los que nos gusta y a las que nos gusta mucho el género, poder seguir en él y viendo que existe esa tradición que, como decía Juan, viene de lejos en la literatura latinoamericana de forma muy, muy especial, y que ahora tiene ese resurgimiento y que para muchos es un género mayor y no un género menor, por supuesto, ni muchísimo menos. Entonces, pues celebramos bueno, y justamente en la editorial. Claro, y en Argentina nuestros grandes maestros de la literatura han sido cuentistas, todos, ¿no? Sí, Borges, Cortázar, de Nevi, todos ellos han sido grandes cuentistas, sí, Bioy Casares, Silvino Campo, los que fueron mis maestros, ¿no? La generación anterior, todos eran Cortázar, ni que hablar, claro, y Cortázar mismo, yo creo que era mejor, y todo el mundo cree que era mejor en sus cuentos que en sus novelas. Así que bueno, la tradición del cuento en Argentina es fuertísima. Y así todo, bueno, cuando yo salí con mis primeros cuentos, así todo me costaba mucho que alguien los apreciara y quisiera publicarlos, ¿no? Bueno, Juan, creo que ya se te acaba el tiempo. Sí, voy ya un poco justo. Bueno, sí que no quería irme desde luego sin agradecer esta oportunidad, de verdad, de poder participar en este encuentro y poder compartir las palabras con Ana María Xua. Un poco por cerrar lo que estabais comentando, creo que la progresión, por un lado, del cuento estos 25 años, hemos logrado entre muchísimos actores e interlocutores de la vida literaria que ahora haya otra permeabilidad del cuento en la industria editorial. No era necesario. Páginas de Espuma no ha hecho nada realmente por la calidad del cuento. El cuento ya estaba ahí, situado, digamos, desde un punto de vista editorial, donde hemos tenido un poco que participar con otros factores. Pero lo último que quería comentar es agradecer muchísimo a Ana María Xua por todos estos años de complicidad, de apoyo, de orillas, de lecturas. Ella, ahora habéis hablado de Páginas de Espuma y habéis visto cosas preciosas, pero Ana María Xua apostó por la editorial cuando no la conocía absolutamente nadie. O sea, todo esto que se ha dicho de Páginas de Espuma es también gracias a escritores y escritoras muy importantes como Ana María Xua, que en un momento dado decidieron que sus libros podían salir en una editorial independiente con esa locura de estar especializados en el cuento y en el microcuento. Así que bueno, seguir la conversación con Ana María, que es un lujo de verdad, y disfrutar mucho de El cuerpo roto, que es de verdad un paseo por la maravilla que tenemos todos y que es nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a ti, Juan, por habernos acompañado, haber hecho este esfuerzo de cuadrar tu agenda y también porque antes decía, cuando vi la fecha de edición del libro pensé que era una absoluta privilegiada de poder ser una de esas primeras almas en las que se produce la transmigración a la que aludía Ana María en el artículo, pero además es que la Universidad de Alicante está siendo tan privilegiada de tener esta primera presentación. Ana María acaba de llegar de Argentina y va a estar de gira por Sevilla, Cádiz, Madrid, en muchos sitios para presentar este libro que estamos presentando hoy en primicia en la Universidad de Alicante, así es que es una maravilla. Bueno, vamos a continuar esta segunda parte que estaba destinada a que nuestras investigadoras realizaran una serie de preguntas y, por supuesto, las alumnas y alumnos que nos acompañáis en esta tarde podéis también preguntar. De modo que dejo la palabra
En primer lugar, a Noelia, que es una de las primeras que había formulado una pregunta en estos días previos en los que hemos estado dándole vueltas a algunas de las preguntas que queríamos hacerle a Ana María. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por vuestra conversación. Y siento pasarme rápidamente del cuento a la novela porque es lo que he leído recientemente de ti. Acércate el micrófono. Sí, perdona. ¿Sí? Sí. Quería preguntarte por tu novela La muerte como efecto secundario, cuyo título me cautivó. Y eso es lo primero que quería decirte, que me gusta mucho el título. Y sobre todo es una novela que he disfrutado mucho, pero me daba cuenta conforme leía que había como varios hilos argumentativos, ¿no? Entonces me pregunté por el proceso creativo que originó esa novela, si qué es lo que querías contar en un primer momento, si después se fueron desligando otras ideas, o bueno, cómo creaste esa historia. Claro, sí, cómo no. Bueno, hay mucho para hablar y lo siento por los que no han leído en la novela. La muerte como efecto secundario está publicada en España por Consoni. Y es la historia, es una novela de anticipación, o sea, sucede en un futuro, pero no en un futuro de ciencia ficción, sino en un futuro cercano y posible, en el que los viejos, digamos, no los viejos ricos y poderosos, sino los viejos comunes y corrientes, en la medida en que se enferman, no pueden valerse por sí mismos, son llevados forzadamente a unos lugares que se llaman casas de recuperación, de las que donde en realidad nadie se recupera. Y entonces esta es la historia de un hijo ya mayor, un hombre que tiene quizás más de 50 años, cuyo padre lo han llevado a una de estas casas de recuperación, y el padre se está muriendo, y entonces lo que le pide al hijo, y entonces en la casa de recuperación les conviene mantenerlo vivo la mayor cantidad de tiempo posible, porque bueno, el negocio es con las propiedades del hombre que se alquilan mientras está internado ahí, pero si muere en la casa de recuperación pierde las propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le pide el padre a su hijo es que lo ayude a morir en paz. Y el hijo se juega, toda su vida se juega contra su mundo y contra su sociedad, y organiza la salvación de su padre, lo saca de la casa de recuperación para darle eso que su padre le ha pedido, que es morir en paz, y el padre, en lugar de morirse decentemente, lo que hace es recuperarse y lo vuelve a maltratar y tiranizar igual que lo ha maltratado y tiranizado durante toda su vida. Entonces esa es como el centro de la cuestión, ¿no? Yo te puedo decir de dónde partió eso, y el personaje de ese padre tiránico y terrible y al mismo tiempo seductor y encantador y psicópata, ¿verdad? Manejador. Ese era mi abuelito, no era mi papá. Ese era mi abuelito, el padre de mi mamá, que era tremendo, así. Yo lo quería muchísimo. Pero tenía una personalidad tremenda. Y bueno, y él murió internado en un lugar donde les convenía que pasara el día 4 de cada mes, porque ese era el mes que se pagaba por el mes siguiente. Entonces les tiraban la agonía, y era una cosa espantosa verlo, escucharlo gritar y llorar de dolor y pedir que lo dejaran morir, y les tiraban la agonía de una manera atroz. Y bueno, no sé, fue una cosa que a mí me destrozó realmente, y yo creo que la novela nació de eso, nació de esa situación. Pero bueno, además me pareció muy interesante
usar eso para contar además cómo puede ser la relación de un hijo varón con su padre. Y esa necesidad de sentir que el padre está orgulloso de uno. Y además digamos, el conflicto que hay permanentemente entre los varones y sus padres. Y entonces, bueno, empecé con esa idea general. Y me fui, y entonces empecé a escribir y fui escribiendo, y algunas cosas las fui descubriendo mientras escribía, porque también, digamos, yo creo que en algún momento va a salir el tema del escritor brújula y el escritor mapa, ¿verdad? Y yo soy más bien una escritora brújula. Y fui entonces escribiendo, y a medida que escribía me iba dando cuenta de algunas cosas que pasaban en esa relación. Cuando uno escribe una novela, uno está totalmente metido en ese mundo, ¿no? Uno vive en el mundo de la realidad y en el mundo de la novela, y a veces vas por la calle y hablando sola porque estás armando un diálogo entre los personajes. Y entonces en ese mundo empiezan a pasar cosas que quizás no te habías imaginado, y yo no me había dado cuenta que en realidad el padre y el hijo compartían un amante, y era algo que, porque la novela está estructurada como cartas que este hombre le escribe a su amante sin saber si alguna vez ella las va a leer o no. Y yo creo que recién por la mitad de la novela, por las 3/4 partes, me di cuenta que ese padre en realidad también había tenido relaciones con esa mujer. Y entonces, bueno, tuve que volver para atrás y reescribir unas cuantas cosas, ¿no? En realidad, si voy a ser rigurosa, yo nunca vuelvo para atrás cuando estoy trabajando en la primera versión, sino que voy anotando las ideas que se me van ocurriendo en un archivo que se llama así, ideas, y que me van indicando qué es lo que va a pasar a continuación, y también los cambios que tengo que hacer hacia atrás. Pero voy avanzando como si en vez de trabajar con una computadora, trabajara con una máquina de escribir, sin quedarme a corregir ni una frase, porque hoy con un ordenador, o si uno se pone a pulir, puede quedarse infinitamente en la primera página de una novela. Y una novela hay que terminarla, hay que llegar, de alguna manera hay que llegar al final para poder volver a empezar y escribirla en realidad. Entonces, pero ese primer borrador, esa especie de magma grisáceo, sucio y desagradable, para mí, digamos, otros trabajan de otra manera, pero yo necesito terminar con eso, necesito terminar todo ese primer borrador para recién poder empezar a reescribir, que es, para mi gusto, lo más fascinante de la escritura. Y entonces sí, hay muchas cuestiones de las que yo me fui dando cuenta mientras escribía la novela, y no las tenía pensadas desde el principio. No sé si contesta de alguna manera tu pregunta. Sí, muchísimo, me parece muy interesante. Sí. ¿Querés preguntarme algo más específico? Quiero, pero siento que tengo que dejar paso a... Seguro, sí, sí. Sí, bueno, yo quiero decir que además le has contestado la pregunta a Noelia, y la que yo tenía apuntada, que era el escritor mapa, escritor brújula. No la contesté todavía. Pues por ahí va. No, porque tengo otras cosas que decir al respecto. Pues vamos a ella. Antes de Beatriz, sí que quería explicar para nuestro público de hoy a qué nos referimos con escritor mapa o brújula, ¿no? Es una metáfora para decir el escritor que cuando escribe una novela primero se hace como un puzzle donde sabe por dónde va a empezar y por dónde va a terminar, y lo tiene todo absolutamente armado antes de escribir la novela, y el escritor brújula es el que empieza,
piensa más o menos por dónde va a ir, pero la historia le va llevando y se va transformando y se va convirtiendo en otra cosa y como que va creciendo un poco a medida en que avanza, ¿no? La escritura. Entonces, ahora nos decía Ana María que ella sería más bien brújula, pero quiere añadir algo Pero más. te cuento, sí, cuando me mandaron las preguntas, yo dije, no, ni las voy a mirar, porque en realidad es mucho más interesante las respuestas espontáneas, que cuando uno tiene tiempo de mirar las preguntas. Pero bueno, sin embargo, la curiosidad me pudo más y por supuesto las miré y me encontré con lo de escritor brújula y escritor mapa. Y como en mi vida había escuchado eso, dije, esto se refiere sin duda a los lectores. Entonces, bueno, yo voy a contestar que yo no me siento ni brújula ni mapa, porque yo no pretendo ni orientar ni señalar ningún camino. Entonces, no soy escritor brújula ni escritor mapa. Y después dije, ¿y si le pregunto a la inteligencia artificial? ¿A qué se refiere? Y le pregunté qué era eso de la dicotomía escritor brújula, escritor mapa, y me explicó lo mismo que nos ha explicado recién Eva. Yo lo escuché en alguna coloquio a escritores. Claro. No te creas que... Bueno, pero bueno, se ve que no es algo que inventaste ni que inventó la persona que escuchaste. Que si lo dice la inteligencia artificial, es que está por ahí. Sí, flotando. seguro. Y sí, yo verdaderamente a veces no soy ni siquiera brújula, o sea, a veces, algunas veces, pocas, pero algunas veces no sé ni siquiera para dónde voy. Y en realidad es muy frecuente que yo no sepa el final, no solo de las novelas, de los cuentos tampoco. Es distinto el caso de los microrrelatos, que nacen de otra manera, pero en los cuentos muchas veces, bueno, parto de una situación o de un problema, de un conflicto o de un personaje, y entonces empiezo a escribir, y la escritura es la que me va llevando hacia un final que quizás al principio no sospechaba. Y hay escritores que no son ni siquiera brújula, que no son mapa y no son brújula. Una gran escritora argentina que se llamó Alicia Steinberg, que era muy amiga mía, yo le decía a veces, ay, no sé qué escribir, no sé, estoy bloqueada y no se me ocurre nada. Y entonces ella me decía, bueno, pero ¿cómo no se te tiene que ocurrir nada? Vos empezás a escribir y ya, y eso te va llevando, y escribís una cosa y después eso te lleva a otra y así, y en ese irse por las ramas, bueno, vas a tener tu cuento, tu novela o lo que sea. Fantástico para ella. A mí eso nunca me funcionó, ¿no? Yo tengo que tener una idea, tengo que tener la brújula, o sea, como mínimo la orientación. Hacia dónde voy, sí. A veces sí tengo el final y sé a dónde quiero llevar. A veces no es siempre igual. Claro. Porque, bueno, los escritores que no escribimos con receta, con cada texto nos tiramos al mar y bueno, según cómo vengan las olas, es lo que uno va a hacer y cómo se va a manejar. Sí. Como estamos hablando de forma de escritura, Ana María, aprovecho la pregunta de una de las jóvenes doctorandas que te está viendo por streaming, porque habla de la ironía y del humor. Al principio de la presentación, Eva insistía en ese elemento de tu escritura. En este caso, Adriana se refería en concreto al microrrelato porque las mujeres escriben mejor que los hombres. Pero bueno, en general, ¿no? ¿Qué pasa con la ironía, con el sarcasmo, con el humor? ¿Qué papel juegan en tu proceso creativo? ¿Cómo no? ¿Por qué las mujeres escriben mejor que los hombres? No es un microrrelato, es como un pequeño ensayito, ¿no? Es un artículo, digamos, que va encaminado a demostrar que en realidad todos los escritores son mujeres. Que los hombres verdaderos no escriben. Los hombres verdaderos no se ponen a contar detalladamente sus historias de pesca como Hemingway,
sino que se limitan a señalar el tamaño del pez que pescaron y eso es todo. Y que, en fin, que eso de contar y alargar las historias es absolutamente femenino. Y si queremos pensar en el tema del diario íntimo, ahí la tenemos a la señora Henry Miller, por ejemplo. Pero bueno, lo que me decías del humor, la ironía y el sarcasmo, bueno, simplemente son parte de mi personalidad. Entonces, no es que yo tenga que plantearme escribir con humor o con ironía. A veces sucede todo lo contrario. A veces necesito deliberadamente dejar de lado el humor y la ironía, porque es algo que me brota en forma natural. O sea, soy así, esa es mi personalidad. Entonces, no tengo que pensarlo como una técnica o como calcular el uso que le voy a dar. Sí, por ejemplo, en literatura infantil, cuando yo empecé a escribir literatura infantil, lo que vi es que había una especie de sobreabundancia de humor. Porque en ese momento, eso fue a fines de los 80, en ese momento en la literatura argentina, y creo que fue un poco internacional el tema, una especie de psicopedagogía malentendida que trataba de dejar de lado todo conflicto, por un lado, y entonces, bueno, ya de pronto el lobo no se comía a la abuela y a Caperucita, sino que la abuela alcanzaba a esconderse y Caperucita se escapaba, entonces el leñador tampoco tenía que matar al lobo, lo amenazaba con un palo y el lobo salía corriendo, y entonces todo terminaba edulcorado y así como pasado por lejía. Y entonces los mejores escritores argentinos de literatura infantil, que ya teníamos, porque por suerte en Argentina hay una tradición fuerte de literatura infantil, y los mejores escritores se escapaban por el lado del humor. Entonces teníamos un exceso de humor en literatura infantil. Cuando yo empecé a escribir literatura infantil dije, bueno, yo quiero que en mis libros de literatura infantil no haya humor. Y entonces me propuse deliberadamente evitar el humor, que no fue tan sencillo para mí. A veces lo logro y a veces no. Hablando de literatura infantil y juvenil, Lidia nos preguntaba por El árbol de la mujer dragón y otros cuentos, y sobre todo por los personajes femeninos. Ella te preguntaba por esa construcción de estas protagonistas y si crees que se constituyen como modelos para esos lectoras jóvenes. Lo que pasa es que, bueno, no soy yo quien construyó a esas protagonistas, porque en el caso de El árbol de la mujer dragón es un libro de adaptaciones, son adaptaciones de cuentos y leyendas populares de diversos pueblos y culturas. Yo no transformé, ni retoqué, ni cambié a esos personajes de la forma en que los encontré. Yo encuentro esos textos, en el mejor de los casos, recogidos por antropólogos como de los narradores orales, y en el peor de los casos ya retrabajados por otros autores. Y lo ideal para mí es encontrar varias versiones de un cuento, porque entonces realmente entiendo cuál es la estructura central y qué es lo fundamental en esa historia. Y esos personajes, bueno, eran así, son cada uno de los personajes de las protagonistas del árbol de la mujer dragón, bueno, son valientes o sabias o heroicas o abnegadas o lo que corresponda. Pero así es como las pensaron todos esos pueblos y culturas que menciono en el libro. Porque hay una especie de falacia en esa idea de que el cuento popular maltrata a la mujer o
o la pone en un lugar donde la mujer aparece como pasiva o digamos incapaz de valerse por sí misma, etc. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los cuentos del árbol de la mujer dragón lo prueban, pero si vamos a los cuentos populares más conocidos, si vamos a los cuentos de Grimm, si vamos a Blancanieves o a Cenicienta, en realidad no son personajes pasivos. En Cenicienta, bueno, está Cenicienta misma, a la que, en fin, le pasan todas esas cosas, pero está también en la hada madrina, que la hada madrina cumple un papel fundamental, sumamente activo, y también es una figura femenina, ¿verdad? En Blancanieves, digamos, la mala es la que lleva la bruja, la reina mala, la reina malvada, es la que carga el peso del hilo de la narración, y lo hace muy bien. Y tiene mucha fuerza, mucha potencia su maldad, lleva la narración adelante. Y la misma Blancanieves no es del todo pasiva, digamos. De alguna manera se las arregla para que no la maten y le arranquen el corazón, y se escapa y se encuentra con los enanos, y en fin, actúa bastante. Tengo un libro para chicos que se llama Cuentos de amor y aventura, se llama El valiente y la bella. El valiente y la bella, cuentos de amor y aventura. Y esos cuentos están seleccionados para demostrar algo que yo descubrí leyendo una enorme cantidad de cuentos populares, también de muchos países y culturas, y es que en general el héroe, el valiente, es siempre igual a sí mismo en el cuento popular. El héroe es perfecto, el valiente es siempre valiente, no tiene miedo, lucha contra todos los obstáculos que se le presentan, los vence, vuelve victorioso y prácticamente no tiene facetas en su personalidad. En cambio, la bella es muy diferente. La bella de un cuento a otro cambia completamente. De pronto puede ser simplemente el trofeo, la princesa que está ahí sentada en su trono como premio para el héroe, pero también en algunos cuentos colabora con el héroe y viven las aventuras juntos. En otros cuentos, al contrario, se opone al héroe y trata de dificultarle más todavía las tareas que el héroe tiene que hacer. Y bueno, y entonces en cada uno de estos cuentos del valiente y la bella muestro otro tipo de bella. Y el héroe no, el héroe se mantiene siempre igual, el héroe es siempre igual a sí mismo. Sí, yo hace poco leí, Ana María, el relato Máquina del Tiempo. Sí. En Micro Quijotes de 2015. Sí. Y quería que nos hablaras un poquito de esa secuencia Pierre Menard, Cervantes, Sua, que nos explicaras un poco. A mí me parece magnífico el microrrelato, que nos hablas un poquito de la idea que está en el fondo de ese microrrelato. Claro, les cuento, así como yo soy escritor brújula en los cuentos y las novelas, los microrrelatos nacen así, ya todos enteros y con su forma puesta. Digamos, ya solo tengo que escribirlo, pero... Lo has pensado antes y está totalmente... Pero sí, ya nacen casi terminados, digamos. Y en este caso, bueno, la idea, no sé si ustedes conocen el cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces, lo que postulo es la idea de que existe una máquina del tiempo, se ha descubierto una máquina del tiempo tan simple y tan elemental que es posible que se conociera ya en la época de Cervantes. Y entonces Cervantes
gracias a esa máquina del tiempo, podría haberse inspirado en la obra de Pierre Menard para escribir El Quijote. Una vuelta de tuerca, ¿no?, sobre la historia. Que siempre me pareció ese cuento como mal entendido por la crítica, ¿no? Sí, porque, digamos, hay mucha gente que lo entiende como una, digamos, literalmente, o sea, como que, bueno, no es lo mismo una obra que se escribe hoy, por más que tenga las mismas características y hasta las mismas palabras y puntos y comas que el Quijote en el momento en que fue escrito, porque, bueno, el tiempo y el lugar en que se escriben hace que sea una obra diferente y no menos original. Y en realidad yo siempre tengo la sensación de que Pierre Menard, autor del Quijote, es una especie de burla muy típica de Borges, en que simplemente se mata de la risa en relación con la crítica y lo ridiculiza, digamos, ridiculiza esa idea de que alguien podría escribir El Quijote y que eso fuera una obra diferente del original, ¿no? Sí. Me quedo con esa lectura. Sí. Para el futuro. Hablando de autoras o autores que te han influido, que te interesan, bueno, Celia te pregunta por tus inicios en la escritura y qué autores y autoras tuviste como referente. Claro. Yo quisiera, ojalá pudiera recibir hoy la influencia de la gente joven que está escribiendo, como recibí en su momento la influencia de mis maestros, ¿no? Yo quisiera hoy poder absorber esa nueva sensibilidad que está en el aire y que nos están trayendo, por ejemplo, todas estas nuevas autoras latinoamericanas, pero también la coreana, ¿no? Han Kang, la que se ganó el Nobel. Hay una nueva sensibilidad en el aire que corresponde a las nuevas generaciones, y a mí me encantaría que eso pudiera influir en mi escritura, pero no es así, no sucede. La verdad es que mis maestros, bueno, fueron mis maestros, fueron mis lecturas de infancia y de juventud. Yo tengo un libro sobre el tema que se llama Libros Prohibidos, donde cuento un poco, se iba a llamar originalmente Leer en los 60. En los 60 fue la época de mi adolescencia, ¿no? Yo en el año 60 en realidad tenía 9 años, pero ya era lectora, ya era muy lectora. Y lo que leía era... en Argentina teníamos, cuando era chica, en mi infancia, en Argentina teníamos una colección que se llamaba la colección Robin Hood. Y en la colección Robin Hood se publicaban los clásicos de la literatura infantil. Y bueno, eso fue importantísimo para mí, fue una apertura hacia la lectura. Creo que el primer libro que leí fue Azabache, era Black Beauty se llamaba en inglés, ¿no? Y en una extraordinaria traducción le pusieron Azabache en español en la colección Robin Hood. Pero después, en mi adolescencia, bueno, obviamente todos estos escritores argentinos que estuve mencionando, Borges, Bioy, Silvino Campo, Marco de Nevi, en fin, y muchos otros grandes cuentistas argentinos que quizás son menos conocidos internacionalmente, pero que son extraordinarios, Bernardo Con, por ejemplo. Y los grandes escritores de todos los tiempos que me fueron llegando poco a poco, porque los libros
a veces alguna vez me han preguntado, bueno, ¿y cómo elegís los libros? Bueno, los libros se recomiendan unos a otros, ¿verdad? Uno no elige a los clásicos, uno no busca a los clásicos, sino que los clásicos lo buscan a uno. Uno está leyendo cualquier libro sobre cualquier tema y los clásicos aparecen y reaparecen una y otra vez. Y entonces uno termina diciendo, bueno, ¿y quién será este Dostoyevsky? ¿Y qué tendrá que ver con esto los hermanos Karamazov? ¿Y por qué todo el mundo habla de La guerra y la paz de Tolstoy? Yo quiero saber de qué se trata. Y al mismo tiempo, mi adolescencia fue una época muy importante de la ciencia ficción. Y yo leía mucha ciencia ficción. Una revista maravillosa que se llamó Minotauro, que publicaba una selección de lo mejor de una revista norteamericana que se llamaba Ciencia Ficción y Fantasía, creo, y que me hizo creer que la ciencia ficción era un género literario de altísimo nivel, porque esa colección, donde los cuentos estaban seleccionados por un grandísimo editor español, que ahora no me va a salir el nombre, pero que, bueno, ahí estaba. Esa selección era, sí, alta literatura, era ciencia ficción y era literatura maravillosa. Y bueno, y entonces disfruté enormemente de la ciencia ficción. Descubrí, bueno, en esa época se leía también mucho a Sartre y Simone de Beauvoir, claro, esos estaban muy presentes. Y algo que fue muy importante para mí y que yo creo que tiene mucho peso en mi escritura de microrelatos fueron los surrealistas franceses. Todos los que escribieron esa literatura fragmentaria que se escribió a principios del siglo XX, ¿no? Con Breton y compañía, y Breton y Marcel Schwab y Apollinaire y bueno, en fin, son un montón y todos son extraordinarios y me pesaron mucho y me fueron definiendo de alguna manera como escritora. También alrededor de los 20 años descubrí una revista mexicana que fue muy importante para mí, que fue mi iniciación en realidad en el microrrelato, que era la revista El Cuento. El Cuento era una revista mexicana, estaba dirigida por el escritor Edmundo Valadez y uno de los... Paco Porrúa era el editor español de la revista Minotauro y el que elegía esos cuentos maravillosos. Y entonces estaba en la revista El Cuento. Entonces Arreola estaba, por ejemplo, en el consejo de redacción de la revista y El Cuento publicaba solamente cuentos. Era una revista que se llamaba El Cuento, publicaba cuentos, publicaba a los grandes autores latinoamericanos que estaban escribiendo en ese momento, publicaba también excelentes traducciones y publicaba microrelatos. Los microrelatos eran muy prácticos cuando las revistas salían solo en papel, porque servían para llenar la página. Cuando un cuento terminaba en 3 o 4 líneas y el resto de la página quedaba en blanco, entonces ahí se metían los microrelatos. Y en El Cuento yo descubrí a un autor de microrelatos que en aquel momento se lo consideraba poeta, que era Henri Michaud, un escritor belga que desarrolló su carrera en Francia y que, bueno, escribió unos microrelatos absolutamente maravillosos. Viaje a la Gran Garabaña, por ejemplo, es un libro que yo admiro mucho. Estaban los microrelatos de Kafka, estaban los microrelatos de todos los autores latinoamericanos que estaban escribiendo en esa época y que ya eran muchos, porque se había producido una especie de movimiento de pinzas en que venían desde el sur Borges y Bioy Casares, con la primera antología de microrelatos que se publicó en 1955, que eran los cuentos breves y extraordinarios, y por otro lado en México estaban trabajando Arreola y Monterroso,
y en toda América Latina estaban apareciendo distintos autores, por ejemplo, en Venezuela Jiménez Emán, Brito García, en El Salvador Álvaro Menéndez Leal, estaba en Panamá Jaramillo Levi, y la revista El Cuento, además de publicar a todos esos autores que yo hasta ese momento no conocía, tenía un concurso permanente de cuento brevísimo. Y porque no existía la palabra microrrelato, porque no existía el microrrelato como género, eso fue un descubrimiento de la crítica unos años después. Y para ese concurso de cuento brevísimo fue que yo escribí mis primeros microrrelatos. Y los escribí como en el año 75 y los mandé a la revista, y después yo creí que no había pasado nada, pero no supe lo que pasó a continuación, porque en el año 76 empezó la dictadura en Argentina y dejaron de entrar revistas extranjeras. Entonces, bueno, yo creí que la revista El Cuento, bueno, nunca me había publicado nada de lo que yo le había mandado. Unos 30 años después, en México, me entero que en realidad no era así, y que la revista El Cuento y un amigo mexicano un escritor mexicano, me da ejemplares de la revista El Cuento con mis textos publicados. Fue muy, muy emocionante. Y bueno, y hoy pueden encontrar en internet, además es un sitio precioso, ¿no? El sitio se llama Los microrrelatos de la revista El Cuento, y ahí también había microrrelatos míos. Has dicho que te gustaría que te influyeran los autores actuales. Tenemos la pregunta de María Miranda sobre una entrevista que te hizo Mónica Maristain en 2017, en la que hablabas de autores y autoras de cuento que te interesaban especialmente ahora. Sí. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo crees que ha evolucionado esa...? Bueno, están pasando cosas interesantísimas en el cuento. El cuento está cambiando mucho, ¿no? Está, qué sé yo, desde el autor israelí Edgar Keret, por ejemplo, que está haciendo cosas muy locas y muy fascinantes con el cuento, hasta todas las autoras jóvenes latinoamericanas, muchas argentinas, que están apareciendo. Samantha Schweblin en Argentina, pero Guadalupe Nettel en México, y está la Ampuero y la Colasanti en Bolivia, y en fin, hay una cantidad enorme de autoras, de cuentistas que están renovando el cuento latinoamericano, y la mayoría son mujeres, pero también hay hombres, por supuesto, ¿no? Está en Argentina Federico Falco, Tomás Downey, hay también muchos escritores varones. Es interesante lo que está pasando, porque como hoy se privilegia el hecho de ser mujer, de alguna manera se está tratando de compensar todos esos años en que la mujer estuvo un poco apartada, un poco, digamos, luchando contra ese techo de cristal que le impedía, no la venta, pero sí el acceso a los círculos de prestigio. Entonces hoy se están dando las cosas un poco al revés. Y como jurado del premio Clarín de novelas, yo fui 2 años jurado del premio Clarín, donde se presentan cientos de novelas, 800 novelas, la última vez fueron 1200 novelas, por ejemplo, de todo el mundo de habla hispana. Y cuando me tocó ser jurado, de los 8 finalistas, había 4 que tenían nombre de mujer, pero eran varones. Eran muchachos a los que, digamos, como nos pasaba en otra época a las mujeres, les pareció que les convenía más fingirse mujer para que les presten más atención y los lean con más interés. Sí.
lo cual es no menos injusto, pero bueno, es lo que está pasando. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Venga. Te pasa a Beatriz el micro. Bueno, a ver si consigo hacer la pregunta, porque bueno, el libro que no lo he leído, pero sobre cuerpos rotos, yo habito un cuerpo roto y a mí siempre me ha llamado, bueno, yo me refugio bastante en el concepto de lo divino, la divinidad, del más allá. No, pero voy a necesitar que hables con el micrófono muy cerca de la boca. Vale. Sí. Bueno, no sé si conoces los escritos de Simone Weil sobre ensayos sobre el cristianismo o algo así se llaman. Ella dice que una de sus tesis es que a través del dolor o del sufrimiento se puede llegar más fácilmente a la idea de Dios. Me voy a poner un poco... bueno, en fin, voy a seguir. Y ella pone el ejemplo del Vía Crucis con Jesús. Y bueno, mi pregunta es si en el cuerpo roto, como decías que querías, una de tus intenciones era retratar el cuerpo roto de manera bella, pues si de alguna forma has incluido la espiritualidad o el concepto de Dios, de lo divino, para llegar a ese retrato bello del cuerpo roto. Bueno, yo soy completamente atea y en términos generales no creo en nada. O sea, cuando una pregunta que empieza con ¿crees en? Yo ya sé que voy a decir que no. Así que no. La verdad es que Dios está muy ausente en el dolor de mis personajes. Porque bueno, está ausente en mí. Me pasa como con el humor, pero al revés. Yo no, lamentablemente te digo, porque a mí me gustaría y en cierto modo envidio a las personas que tienen fe, pero como yo no la tengo, entonces tampoco la puedo transmitir. Y prefiero no meterme mucho con el tema. Bueno, como... Ay, ¿quieres hacer una pregunta? Venga. Sí. La última, porque nos hemos pasado de la hora. Venga. Sí, bueno, primero, antes de hacer mi pregunta, quiero contarte, Ana María, que estoy muy contenta de conocerte en persona, porque por 9 años consecutivos trabajé en un colegio en Ecuador, y en el 2022 justo quería renovar como que los libros del plan lector que le dábamos a nuestros estudiantes, y escogí Los Devoradores, que es un libro tuyo justo para el primer año de la secundaria, y te cuento que lo hice en lista de útiles por 4 años consecutivos, unos 400 libros compraron mis estudiantes durante todas estas épocas, y estoy muy fascinada, nunca lo quise cambiar, y esto pues produjo que hoy estuviera muy contenta de conocerte, porque fue una manera de también transmitirle a mis estudiantes ese afán de que lean y que también se apasionen por la lectura, que va más allá como de tocar el libro, sino también de aprender los contenidos de la materia, porque se relacionaba mucho con los contenidos de lengua y literatura. Entonces, ahora acordándome así un poco de los cuentos que hay dentro de Los Devoradores, quería hacerte esta pregunta. ¿Qué desafíos presenta en este formato de cuentos tan cortos a la hora de explorar sentimientos como el miedo a la muerte? Porque recuerdo el primer cuento, que era El hombre lobo que buscaba agua, pero también habían humanos con la necesidad de agua porque se había acabado, o el de la mujer que se quiso casar con un hombre bello y a la final terminó siendo todo un monstruo. Entonces, eran cuentos cortos, y que los chicos decían, entre un año y otro hablábamos de la realidad y lo onírico que puede ser cada uno de estas historias. Entonces quería hacerte esta pregunta, como ¿qué desafíos presentan en tan corto? Bueno, te cuento que te cuento un poco también la historia del libro. Ese libro
yo lo preparé en realidad para que lo publique en España Anaya, porque yo estaba publicando con Anaya. Pero se me ocurrió ponerle como título un cuento, una frase de un cuento que me contaba mi papá cuando yo era chiquita y que tiene que ver con eso que vos me estás preguntando. Porque en realidad a todos los niños les fascina jugar con el miedo. Ese debe ser mi marido. ¿Qué dirá ya? Tarde. Silvio, estoy en la charla. Chao. Chao. Listo. Bueno, y yo recordaba muy bien que cuando niña a mí me gustaba y me fascinaba también jugar con el miedo. Y entonces no lo sentí como un desafío, sino como un homenaje a mi propia infancia, de alguna manera. En esa época estaba muy de moda una serie, no era una serie, no se llamaba serie, pero daban por televisión una especie de teleteatro sobre el fantasma de la ópera, una vez por semana. Y todas mis compañeras del colegio y yo, que tendríamos 9, 10 años, todas teníamos absolutamente prohibido ver eso, y todas lo veíamos, o lo espiábamos, o usábamos un espejo, o lo espiábamos por el marco de la puerta, pero nos arreglábamos para ver el fantasma de la ópera, porque nos producía un enorme placer digamos, esa alegría, esa mezcla de placer y sufrimiento que provoca el miedo cuando uno lo puede tener controlado dentro de una ficción. Entonces, bueno, pensando en eso es que escribí este libro, Los Devoradores, que es también adaptación de cuento popular, y le puse como título Siento olor a carne humana, que era un cuento que me contaba mi papá cuando yo era chiquita y que, bueno, cuando llegaba a esa parte, ¿no? Llegaba el ogro y el muchacho, la esposa del ogro lo había escondido al muchacho en algún lugar de la habitación, pero el ogro llegaba y olía y decía, siento olor a carne humana, me decía mi papá, y yo temblaba, pero también gozaba. Me parecía extraordinario. Pero la verdad que como título del libro era un poco pesado, lo de siento olor a carne humana. y me lo rechazaron y yo creo que el título tuvo mucho que ver. Y entonces lo publiqué finalmente en Santillana como Los Devoradores. Sí, así es. Gracias. Bueno, pues ahora sí que llegamos al final. Muchísimas gracias, Ana María. No, gracias a ustedes. Ha sido una gozada, como siempre, escucharte. Bueno. Yo seguiríamos preguntándote 1000 cosas porque nos suscitas muchas inquietudes. Pero bueno, llegamos al final. Es ya la tercera vez que participa con el Centro Benedetti. Hoy lo estábamos recordando mientras almorzábamos y ojalá haya una próxima. Sí, ojalá. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias.